No sé ni por dónde empezar. Han pasado años intentando borrar todo esto de mi cabeza, pero ahora, sentado aquí, hablando contigo, parece que toda aquella oscuridad sigue ahí, esperando para arrastrarme de nuevo. Siempre pensamos que podemos lidiar con nuestros propios demonios, hasta que nos encontramos con uno que realmente viene de un lugar mucho peor que el infierno. Sí, estoy hablando de la penitenciaría de Angola, en medio de la nada, en Luisiana, donde cumplí 20 años por asalto a mano armada. La prisión de Angola tenía una fama. No era solo una prisión, ¿sabes? Era un lugar del que nadie salía igual, si es que salía. Lo que ocurría allí dentro rara vez llegaba a los periódicos, y cuando lo hacía, siempre era una versión maquillada, llena de mentiras, para calmar al público. Pero la verdad, esa era mucho más sucia, brutal y, como descubrí, oscura. Ya había historias sobre aquel lugar mucho antes de que yo pusiera un pie allí, pero pensaba que eran solo para asustar a los nuevos. Cosas de prisioneros, ¿sabes? Cuando fui arrestado, en 1997, aún era un chaval, o al menos creía que lo era. Tenía 25 años y poca idea del infierno que me esperaba allí. La primera cosa que vi al salir del camión de transporte fue el cielo nublado y una lluvia fina que parecía haberse pegado a la piel, como el sudor. Los guardias eran unos gigantes con expresiones de quienes ya habían renunciado a cualquier cosa que se pareciera a la humanidad. Angola no era un lugar de rehabilitación, en absoluto. Era una fábrica de pesadillas. Los primeros meses fueron como cualquier prisión dura. Peleas constantes, aislamiento, guardias que te trataban peor que a un animal. La mayoría de los presos se veía obligada a trabajar, parte del sistema de rehabilitación, según ellos. Pero ese trabajo no era para que nadie saliera mejor. Era una forma de quebrar la mente, de triturar las esperanzas de cualquiera. No era raro ver a tipos siendo golpeados por los guardias por cualquier tontería, y el ambiente de tensión solo empeoraba cada día. No había un minuto de tranquilidad. Cuando me enteré del nuevo proyecto de construcción, pensé que tal vez podría conseguir un respiro de las constantes amenazas. Los rumores sobre una excavación, supuestamente para instalar un nuevo reservorio de agua, pronto se esparcieron. No era idiota, claro. Sabía que mandaban a los presos a esos trabajos porque era peligroso, porque cualquiera podía terminar muerto en un accidente, y a nadie le importaría. Pero la otra opción era quedarme en la celda, esperando la próxima golpiza o provocación. El equipo designado para la excavación estaba formado por tipos que solo querían escapar de las peleas diarias. El tipo de gente que se mantenía al margen, como yo. Cuando llegué allí, vi de inmediato la cantidad de maquinaria pesada y algunas retroexcavadoras oxidadas y viejas. El trabajo parecía simple: cavar, romper algunas piedras grandes y quitar los escombros. Pero, como ya puedes imaginar, nada en esa prisión era simple. En los primeros días, el único sonido era el de las picas y las máquinas. Pero había algo que me inquietaba. Parecía que todos nos estábamos volviendo más irritables. Cada pequeña cosa llevaba a discusiones. Hombres que hasta entonces no decían una palabra comenzaron a pelear, y la violencia solo aumentaba. Alrededor, los guardias, que ya no eran nada amables, se volvieron aún peores. Su mirada era extraña, casi vacía. Parecían hipnotizados por el trabajo, por el polvo, o quizás por algo que aún no había notado. Fue en el quinto día cuando escuchamos el sonido. La pico de Jimmy, un tipo mayor que se mantenía al margen, chocó contra algo que no era tierra, piedra, ni concreto. Todos lo oímos, ese sonido seco y pesado, que resonó en el agujero donde trabajábamos. Cuando nos detuvimos y miramos, había una parte de una piedra negra a la vista. No parecía una piedra común, tenía un brillo propio, casi, ¿cómo decirlo? Como si esa cosa estuviera viva, o al menos pulsando. Al principio nadie se atrevió a tocarla, solo quedamos ahí, parados, mirándola.
Pero entonces los guardias se acercaron, ordenando que continuáramos con el trabajo. Uno de los guardias, Paulson, que era el más duro, parecía fascinado por la piedra. La miraba con los ojos muy abiertos, una sonrisa extraña en su rostro, hasta que alguien le dio una orden. En ese momento era solo una piedra, o al menos eso era lo que me convencía para poder seguir el día. Pero en el fondo sabía, creo, que esa cosa allí no había caído a la tierra por casualidad. De regreso a mi cubículo en la prisión, comencé a sentir una constante inquietud. Y, esa noche, soñé con la piedra. Estaba de vuelta en el agujero, solo, y cavaba frenéticamente alrededor de ella, mientras una sombra gigantesca se formaba sobre mí. El sonido de ella era casi un grito, pero venía de dentro de mi cabeza. Desperté sudando, con la imagen de la piedra y la sombra persiguiéndome incluso con los ojos abiertos. Intenté sacudirme eso, pero todo parecía diferente. Al día siguiente, volví al trabajo con el mismo grupo, pero ya sabía que algo estaba mal. Lo sentía en las miradas, en las expresiones vacías de los hombres. Sus movimientos eran diferentes, más lentos, y algunos parecían incluso enfermos, con ojeras profundas y temblores en las manos. Lo que fuera que esa piedra era, parecía que nos estaba drenando de alguna forma, absorbiendo nuestra voluntad y nuestra cordura. A medida que la excavación avanzaba, más guardias y prisioneros comenzaron a comportarse de manera extraña. Peleas descontroladas, gente gritando en medio de la noche, sin explicación, e incluso personas desapareciendo. Era como si la piedra tuviera una presencia propia, algo que nos observaba. Y cada noche aparecía en mis sueños, llamándome, susurrando. Despertaba sintiendo un peso extraño en el pecho, como si algo estuviera intentando entrar en mí, controlarme. Allí, en ese lugar, éramos solo marionetas de carne, manipuladas por una presencia que nadie entendía. No sabíamos lo que quería, pero la verdad es que cada día sentíamos menos control sobre nosotros mismos. Esa mañana sentí algo extraño en el aire antes de salir de la celda. Era como si algo estuviera suspendido sobre nosotros, denso, invisible, pero que se podía sentir. Todos parecían cargados, más de lo habitual. Un clima de desconfianza pesaba entre nosotros, casi una anticipación. Cuando el guardia vino a buscarme, imaginé que era algún problema menor, pero al cruzar los pasillos con él, me di cuenta de cuánto estaba equivocado. El rostro del guardia, generalmente endurecido, parecía tenso. Sin decir nada, me condujo hasta el área donde trabajábamos en la excavación. Y allí estaban los otros del grupo, con la mirada baja, mudos, con una expresión que iba más allá del cansancio. Cuando llegamos al lugar, la piedra estaba casi completamente desenterrada, demasiado grande para ser una roca común. Dominaba la excavación, más siniestra de lo que recordaba, solo que ahora había algo más en ella, un brillo verdoso en la superficie, algo vivo y traicionero. En cuanto la vi, sentí un punzón en la cabeza, y una sensación horrible me invadió, como si la piedra estuviera tratando de arrancar algo de dentro de mí. Fue entonces cuando los guardias ordenaron que continuáramos excavando a su alrededor. Dudamos, claro, pero sabíamos que no teníamos elección. La pico pesaba más que nunca en mis manos, pero la balanceé, y pronto el sonido del metal contra la piedra volvió a resonar, como un ritual hipnótico. A medida que cavábamos, los guardias nos observaban en silencio, de pie, inmóviles, como si estuvieran en trance. De reojo noté que sus ojos no brillaban, estaban casi vacíos. A medida que avanzaba el día, el trabajo se volvía cada vez más extraño. La piedra parecía emitir una vibración propia, un zumbido bajo que resonaba en el fondo de mi mente. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Con cada golpe de la pico, el sonido reverberaba dentro de mí, dejándome mareado y con la cabeza a punto de estallar.
Los otros tipos estaban pálidos, se movían lentamente, pareciendo drogados, los rostros sudorosos, los ojos hundidos y distantes. Nadie decía una palabra. Fue entonces cuando algo cambió. Jimmy, el viejo que había sido el primero en descubrir la piedra, dejó caer la pico y comenzó a murmurar cosas incomprensibles, como si hablara con alguien que solo él veía. Los guardias lo miraron, pero no se movieron para interrumpir. Quería preguntar qué estaba viendo, pero en el fondo tenía miedo de la respuesta. Jimmy estaba fijado, los ojos abiertos como platos, la boca balbuceando. De repente comenzó a reír, una risa que no parecía venir de su propia voluntad. En un arrebato se lanzó contra la piedra y comenzó a golpearla con las manos desnudas, hiriéndose los dedos hasta sangrar. Con cada golpe reía más alto, mientras los guardias solo observaban, como si estuvieran hipnotizados, con una extraña luz en los ojos. Aquello fue la primera manifestación abierta de lo que sea que nos rodeaba, y sentí el miedo subiendo por mi espalda, bloqueando mi garganta. Cuando Jimmy cayó al suelo, los guardias finalmente se movieron, pero solo para arrastrarlo de vuelta a la prisión, como si fuera solo otro día de trabajo. Más tarde, cuando cayó la noche y yo estaba encerrado en mi celda, el sueño se negaba a venir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella piedra llenaba mi mente, llamándome. Lo que me aterraba era que la llamada parecía venir de dentro de mi propia cabeza, como si fuera un pensamiento que no me pertenecía. Luché contra el impulso, pero en medio de la madrugada perdí el control y me levanté, agarrando las rejas de la celda con una fuerza que no sabía que tenía, intentando escapar. Eso fue solo el principio. Al día siguiente, más guardias comenzaron a comportarse de forma extraña. Hasta entonces se mantenían rígidos, ordenando que continuáramos con el trabajo. Pero ahora era diferente. Algunos de ellos tenían la misma mirada que Jimmy el día anterior. Uno de ellos, Paulson, se quedaba mirando la piedra con una fascinación enfermiza, los labios murmurando palabras inaudibles, como si estuviera en trance. Paulson no era el único. Poco a poco, otros guardias comenzaron a mostrar signos del mismo comportamiento. Hablaban solos, reían en voz baja, y parecían vagar sin rumbo, con los ojos deslucidos. Las cosas empeoraron aún más cuando uno de los guardias, Benson, cayó de rodillas ante la piedra, repitiendo en un susurro, casi como una oración, que aquello era el comienzo del fin, que ella había llegado. Nadie sabía a ciencia cierta lo que quería decir, pero solo de escucharlo, mi sangre se heló. A estas alturas, algunos de nosotros, prisioneros, ya habíamos intentado pedir que pararan de cavar. Teníamos miedo de esa cosa. Pero claro, nuestras súplicas fueron ignoradas. Los guardias decían que necesitábamos terminar el trabajo, como si fuera una orden sagrada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ellos mismos ya no tenían control sobre lo que hacían. Era como si algo invisible los manipulase, forzándolos a continuar. Después de otra noche perturbadora, desperté con un sonido que hizo que cada fibra de mi ser se helara. Era un aullido, alto, gutural, resonando por las frías paredes de la prisión, pero provenía de afuera, donde la piedra estaba enterrada. Era un grito que nunca había oído antes, y aún así parecía familiar, como si fuera algo que había temido toda mi vida sin saberlo. A mi alrededor, otros prisioneros despertaban, confundidos y asustados, pero nadie se atrevía a decir una palabra. En las noches siguientes, la situación empeoró. Nadie podía dormir. Cuando finalmente logramos conciliar el sueño, éramos invadidos por pesadillas terribles, donde sombras deformadas vagaban alrededor de la piedra, susurrando cosas que no tenían sentido. En mi sueño, veía aquellas sombras creciendo, expandiéndose, engullendo todo a su alrededor, mientras intentaba correr, pero mis pies parecían hundirse en un suelo de alquitrán. En el trabajo,
Nadie podía mantener la concentración, y las discusiones se volvían más intensas, explosivas. Guardias y prisioneros parecían estar al borde de estallar en cualquier momento. Paulson, el guardia fascinado por la piedra, comenzó a hablar en voz alta sobre los elegidos, como si recitara algún tipo de oración oscura. Miraba la piedra con ojos brillantes y una sonrisa inquietante, y eso me producía un miedo como nunca había sentido. Comencé a darme cuenta de que la piedra, o lo que fuera, nos estaba cambiando. Sentía algo dentro de mí, como si una sombra estuviera creciendo, envolviéndome, arrastrándome hacia la oscuridad. Y entonces, una noche, escuché lo que solo puedo describir como un llamado, algo que me hizo levantarme de la cama e ir hacia las rejas. Fuera, en la oscuridad, algo se movía, algo que parecía más sombra que cuerpo. Fue esa noche que supe, sin lugar a dudas, que estábamos condenados. En los días siguientes, la situación empeoró de una manera que jamás habría imaginado. Lo que antes parecía solo una extraña incomodidad se convirtió en una verdadera pesadilla. Cada hombre en aquella prisión, guardias y prisioneros, estaba al borde del colapso. Las peleas surgían por cualquier cosa, explosiones de violencia sin razón aparente, como si algo dentro de cada uno de nosotros se hubiera despertado y exigiera ser liberado. Angola siempre había sido un lugar violento, pero eso era diferente. Era irracional, animal, y sentía que la piedra, de alguna manera, alimentaba esa locura. Intentaba mantenerme alejado, evitar conflictos, pero era difícil. Parecía que el mismo aire estaba contaminado, cargado de una energía oscura que permeaba cada rincón. Veía rostros que antes conocía como normales, completamente transformados, retorcidos por expresiones de odio, de miedo, o incluso de una alegría macabra que no pegaba con nadie allí. La piedra nos estaba corrompiendo, y lo peor es que solo comenzábamos a darnos cuenta después de estar ya atrapados en ella. Después de que el guardia Paulson comenzara a murmurar esas cosas sobre los elegidos, una pequeña secta comenzó a formarse entre algunos prisioneros. Se reunían alrededor de la piedra cuando creían que nadie estaba mirando, murmurando cosas que parecían un cántico, como si fueran parte de algún ritual extraño. Algunos de ellos presentaban marcas en el cuerpo, rasguños, cortes profundos y extraños, como si fueran parte de algún sacrificio. Los otros prisioneros comenzaron a distanciarse de esos tipos. Nadie quería ser el próximo en ser arrastrado a esa locura. Paulson, sin embargo, parecía más lúcido que el resto. Era como si la piedra lo hubiera elegido como su portavoz. Venía con palabras que nadie entendía, pero que parecían resonar de una manera extraña en nuestras cabezas. Intentaba no mirarlo, ni escuchar, pero cuando estaba cerca, era imposible. Y lo más aterrador es que, a algún nivel, comprendía lo que decía, como si algo antiguo y olvidado despertara dentro de mí al escuchar esas palabras. Entonces, en la tercera noche desde que todo comenzó, uno de los guardias desapareció. Nadie sabía cómo ni dónde, pero simplemente se esfumó. Ni siquiera los otros guardias se mostraron demasiado preocupados, lo cual era extraño. Al día siguiente, otro guardia y 2 prisioneros también desaparecieron, y esta vez hubo gritos en los pasillos. Aquella piedra parecía llamar a las personas, como si estuviera ganando algún tipo de control sobre los más vulnerables. Había rumores de que el grupo de Paulson tenía algo que ver con eso, pero nadie tenía el valor de confrontarlos. Comencé a perder la noción del tiempo, de las horas. El sol apenas entraba allí dentro, y las luces fluorescentes parecían crear sombras en lugares donde no debería haber ninguna. Eran pequeños vislumbres que danzaban en el rabillo del ojo, como si algo estuviera acechándome todo el tiempo, sigiloso. Sentía que me estaban observando, y no era por otros prisioneros o guardias. Era algo más grande, que superaba lo físico. Siempre de noche, algo me llamaba hacia las rejas de la celda,
incitándome a mirar en dirección a la excavación, donde reposaba la piedra. Las pesadillas también se volvieron peores, más vívidas. Soñaba que estaba atrapado dentro de aquella piedra, incapaz de escapar, mientras sombras oscuras me observaban, riendo. Intentaba gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Al despertar, mi cuerpo estaba exhausto, como si realmente hubiera luchado por salir de allí. Era como si la piedra estuviera succionando mi energía, mi voluntad de vivir. Fue entonces cuando el guardia Lee, uno de los pocos que aún parecía mantener la cordura, se acercó a mí durante una patrulla. Susurró que también estaba viendo cosas, que sentía la misma presencia opresora. Confesó que había comenzado a tener las mismas pesadillas y que sabía que algo terrible estaba por venir. Podía ver el miedo en sus ojos. Estaba aterrorizado, pero decidido a entender lo que estaba ocurriendo. Él sugirió que, al día siguiente, intentáramos escapar de la prisión, encontrar alguna forma de librarnos de aquella influencia. Era una idea insana. Huir de Angola era prácticamente un suicidio. Pero, en ese punto, cualquier cosa parecía mejor que pasar otra noche en la presencia de esa maldita piedra. Dudé, pero sabía que era nuestra única oportunidad. Acordé en intentarlo. Ambos sabíamos que, si nos atrapaban, no habría misericordia. Esa noche, Lee pasó desapercibido por los otros guardias y vino a mi celda, susurrando que había una brecha en la patrulla. La adrenalina corría por mis venas mientras me escabullía por los pasillos, con los ojos atentos a cualquier movimiento. Sabía que, si fracasábamos, ese sería nuestro final. Cuando estábamos a pocos pasos de la salida, el sonido de pasos pesados resonó en el corredor, y nos congelamos. Era Paulson, con una sonrisa siniestra en el rostro. Nos miró de arriba a abajo, y te juro que había algo en su mirada que no era humano. Un brillo oscuro, un vacío que parecía absorber todo a su alrededor. «No pueden escapar», susurró, como si leyera nuestros pensamientos. «Ella no dejará que lo hagan». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y miré a Lee, que estaba pálido, tratando de no mostrar miedo, pero sus ojos delataban todo. Paulson se acercó lentamente, como si estuviera degustando nuestra debilidad, y pude sentir el fuerte olor a tierra, a mojo, que emanaba de él. Fue en ese momento que Lee, en un arranque de desesperación, intentó lanzarse sobre Paulson, pero antes de que pudiera tocarlo, Paulson levantó una de las manos y murmuró algo en un idioma que nunca había oído antes. Entonces vi a Lee ser arrojado hacia atrás, como si una fuerza invisible lo empujara contra la pared, dejando un rastro de sangre mientras se deslizaba al suelo. Me miró con ojos vidriosos, y antes de perder el conocimiento, murmuró: «No hay escapatoria, Rick, no hay escapatoria». Paulson sonrió, como si eso lo divirtiera, y se dio la vuelta, caminando hacia afuera, dejándome allí, paralizado por el terror y la certeza de que la piedra acababa de demostrar cuán poderosa era. Estaba solo, sin nadie en quien confiar. Miré a Lee, caído y semimuerto en el suelo, con la sangre formando un charco oscuro que parecía casi moverse. Y, de alguna manera, sabía que eso era solo el principio, que la piedra no estaba satisfecha, que apenas comenzaba a despertar. Esa noche, cuando finalmente me arrastraron de vuelta a la celda, supe que no intentaría escapar de nuevo. No tenía sentido. La piedra nos quería allí, y nadie saldría de Angola sin su permiso. Al día siguiente, desperté con el sonido de gritos resonando por los pasillos. Al principio, pensé que era otra pelea entre presos, algo que ya se había vuelto común. Pero, al escuchar los gritos más de cerca, me di cuenta de que eran de desesperación, no de ira. Todos, guardias y prisioneros, corrían de un lado a otro, algunos con las manos en la cabeza, como si intentaran librarse de algo que se arrastraba en sus pensamientos. El pandemonio se había instalado en Angola. Las celdas estaban abiertas,
y pronto me di cuenta de que las cerraduras ya no funcionaban. La energía oscilaba, las luces parpadeaban en un ritmo perturbador, bañando todo con una luz blanca intermitente, casi hipnótica. Sin saber qué hacer, me uní a un grupo de prisioneros que se dirigía hacia la salida de la prisión. Pero al acercarnos a las puertas principales, ahí estaba ella, la piedra. De alguna manera, la piedra había sido llevada al centro de la prisión, y ahora se erguía en el patio, en toda su magnitud. No podía entender cómo se había movido. Nadie tenía fuerzas para arrastrar un monolito de ese tamaño. Estaba allí, reluciendo con una energía verde y negra que parecía pulsar al mismo ritmo que nuestros corazones. Y fue entonces que la vi. Las sombras. Sí, estaban allí. Eran más densas ahora, casi tangibles. Sombras grotescas y disformes que se arrastraban por la superficie de la piedra, como si estuvieran vivas, danzando a su alrededor en un ritual siniestro. Por un segundo, tuve la impresión de que la propia piedra estaba susurrando, llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre, convenciéndonos. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el latido acelerado de mi corazón, mientras una parte de mí quería correr, pero otra quería acercarse más. Los otros prisioneros y guardias parecían en trance. Algunos gritaban, tratando de luchar contra la influencia de la piedra, mientras otros simplemente caían de rodillas, con lágrimas corriendo por sus rostros, susurrando palabras que no podía entender. Era como si hubieran sido poseídos por algo más grande, algo que escapaba a cualquier explicación racional. Algunos parecían estar en éxtasis, mientras otros luchaban por mantener algún vestigio de cordura. Fue entonces cuando vi a Paulson de nuevo, pero ya no era el mismo. Su cuerpo parecía más alto, más retorcido, y los ojos, esos ojos brillaban de una manera que solo podría describirse como inhumana. Caminaba entre los prisioneros y guardias caídos, murmurando cosas en una lengua desconocida, como si estuviera llevando a cabo un ritual de iniciación. Cuando pasó junto a mí, se detuvo e inclinó la cabeza, observándome de arriba a abajo, con una sonrisa macabra. «Rick, has resistido hasta ahora, pero ella no perdona a los testarudos. Verás lo que nosotros, los elegidos, ya hemos aceptado», dijo en un tono casi susurrante, como si me estuviera confiando un terrible secreto. Al escuchar sus palabras, fui invadido por una súbita ira, un impulso de rebelarme contra aquella cosa, sea lo que fuera. Pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras alrededor de la piedra comenzaron a moverse más rápido, envueltas en aquel brillo siniestro. La piedra vibraba de una manera extraña, emanando una frecuencia que me hizo tambalear, y, de repente, como una visión proveniente de las profundidades del infierno, una forma colosal comenzó a emerger del propio monolito. Era una figura humanoide, pero deformada, de proporciones inimaginables. Su cuerpo era una masa de oscuridad entrelazada, donde destellos de verde y púrpura pulsaban como si fueran sus venas. Esa cosa era algo más allá de cualquier explicación que la mente humana pudiera concebir. La propia presencia parecía doblar el espacio a su alrededor, haciendo que el aire se volviera pesado y denso, casi irrespirable. No podía moverme. Estaba paralizado por el terror. Fue entonces cuando la cosa levantó su mano, una masa disforme de sombras retorcidas, y la apuntó hacia nosotros. No hubo palabras, pero sentí un comando en mi cabeza, algo como un grito mudo que ordenaba sumisión. Todos a mi alrededor cayeron de rodillas, con expresiones vacías, los ojos alzados hacia arriba, como si estuvieran en trance. Intenté resistir, pero aquella presencia dentro de mi mente se expandía, cada vez más fuerte, y comencé a ver destellos de algo incomprensible. Planetas desolados, campos de cenizas y ruinas, recuerdos de civilizaciones aniquiladas. Quería mostrarnos su poder, la vastedad de su dominio, y lo insignificantes que éramos. Paulson estaba de pie a su lado,
los ojos cerrados, los brazos extendidos en adoración, como si él mismo fuera parte de aquella entidad. Comenzó a murmurar más alto, palabras que ahora resonaban dentro de mi cabeza. Somos solo portales, Rick, canales para su grandeza. Ella no vino hasta nosotros la invocamos. Angola siempre ha sido un altar, y ahora ha llegado el momento de abrir los portones. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Una ola de pánico y desesperación invadió mi cuerpo. Grité, un grito que parecía ser la última chispa de cordura que me quedaba. Sin embargo, para mi sorpresa, eso pareció despertar algo en Paulson. Titubeó por un instante, como si mi grito hubiera resonado en su mente. Aprovechando la distracción, uno de los prisioneros que aún conservaba algo de cordura, corrió hacia la salida. Otros lo siguieron, en un intento desesperado de escapar de aquella locura. Yo también corrí, luchando contra la sensación de que algo invisible intentaba arrastrarme de vuelta. Todo a mi alrededor parecía distorsionado. Los corredores se alargaban, las sombras danzaban y se movían, como si estuvieran vivas. Oí más gritos, pasos resonando, y me di cuenta de que la mitad de las personas todavía estaba allí, de rodillas, en una adoración ciega hacia el monolito y aquella entidad. Cuando finalmente alcancé la salida, miré hacia atrás una última vez. El monolito se alzaba más alto que nunca, una torre colosal de oscuridad que se erguía hasta el cielo. Las sombras a su alrededor se transformaron en una masa amorfa, pareciendo ganar más densidad, más fuerza. Fue entonces que vi, en el cielo, algo que jamás olvidaré. El monolito comenzaba a disolverse, sus sombras elevándose hacia las nubes, como una niebla negra que se disipaba, dejando un vacío absoluto detrás. Aquella cosa no era solo una piedra, era un portal, una puerta hacia algo más grande, algo que escapaba a nuestra comprensión. Vi a los últimos prisioneros y guardias desaparecer en aquella nube negra, sus cuerpos siendo absorbidos por la oscuridad, como si nunca hubieran existido. Paulson me miró, con una última sonrisa de triunfo, antes de ser tragado por aquella bruma sombría. Y entonces, todo quedó en silencio. La piedra desapareció por completo, y el cielo se abrió, revelando solo nubes que se dispersaban lentamente. Yo era el único allí, el único que quedaba para contar la historia. Me quedé parado, solo, mirando el vacío dejado por la piedra, con el aire aún denso y pesado. La oscuridad parecía haberse adherido a mi piel, a mis pulmones, como un veneno que jamás podría expulsar. Poco a poco, el silencio absoluto fue llenado por un sonido lejano, como una sirena, hasta que me di cuenta de que eran las alarmas de la prisión. Era como si Angola despertara de un trance sombrío, sacudiendo los restos de aquella presencia monstruosa. Pero sabía que, para mí, eso nunca acabaría de verdad. Las autoridades llegaron al amanecer. Aparentemente, las cámaras de seguridad y las señales de comunicación estaban todas fuera de servicio desde la noche anterior. Encontraron los portones abiertos de par en par, pasillos vacíos y el área de excavación desierta, como si todo el mundo se hubiera evaporado. Uno de los oficiales que entró en el patio me encontró allí, apoyado contra una pared, con la expresión perdida. «¿Dónde están todos?», preguntó, pero solo pude mover la cabeza, incapaz de dar una respuesta que tuviera sentido. Les dije que algo había salido de la piedra, que una fuerza oscura había tomado el control de los hombres y los había llevado. Claro, nadie me creyó. La versión oficial, esa que se estamparía en los periódicos y se daría hasta a las familias, hablaba de un motín que había resultado en una fuga masiva y en la desaparición inexplicable de presos y guardias. Yo era el único sobreviviente de una historia que nadie quería escuchar. Fui interrogado durante días, aislado en una sala fría, donde agentes y psicólogos intentaban forzarme a confesar algo, cualquier cosa que explicara lo que había sucedido. Decían que estaba traumatizado,
que las cosas que describía eran producto de mi mente tratando de lidiar con lo que ellos llamaban estrés extremo. Pero, ¿cómo explicar la sombra que también había en sus mentes? Veía en los ojos de los agentes, de los médicos, incluso en los de los policías que me escoltaban por los fríos pasillos. Una fracción de aquella oscuridad que había traído conmigo parecía estar adherida a ellos también, una semilla plantada y lista para germinar. Cuando, por fin, decidieron que era inofensivo, me enviaron a una clínica de rehabilitación para prisioneros traumatizados. Allí, encerrado en una habitación pequeña, rodeado de paredes blancas, tuve tiempo para reflexionar sobre lo que realmente había sucedido. Pero cuanto más intentaba recordar, más difícil era distinguir los detalles. Parecía que cada memoria de aquella noche se volvía borrosa, oscurecida como si intentara escapar de mi alcance. La única cosa que nunca desaparecía eran los ojos de Paulson, aquella sonrisa insana antes de desaparecer en la niebla negra. Después de meses, recibí el alta de la clínica y me liberaron para vivir en un refugio en un barrio periférico. Me dieron documentos, una suma simbólica de dinero y me dejaron a mi suerte. Intenté retomar alguna semblanza de vida normal, pero la sombra de la piedra me seguía a donde fuera. Comencé a ver figuras en los rincones, sombras que me acechaban desde los callejones, como si algo estuviera observándome desde lejos, esperando el momento justo para revelarse. Fue entonces que, una noche, recibí una invitación inesperada para participar en un podcast sobre historias reales de misterio. La idea de finalmente contar lo que había pasado, de intentar al menos aliviar ese peso, parecía una oportunidad de liberarme de eso, de alguna manera. Y aquí estoy. Cuando terminé de contar, el silencio del otro lado del micrófono fue absoluto. El presentador, que al principio parecía ansioso y curioso, ahora tenía una expresión que mezclaba incredulidad y terror. El sonido del aire acondicionado era el único ruido en la sala, hasta que me preguntó, con voz temblorosa, ¿y realmente crees que aquella cosa sigue viva? ¿Qué podría volver? Lo miré durante un largo momento, y antes de que pudiera responder, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Afuera, más allá de la ventana del estudio, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las nubes se agrupaban como sombras superpuestas. Y fue en ese momento, en aquel silencio cortante, que escuché, y juro que fue real, un susurro distante, como el llamado de la piedra en los días de Angola, resonando en el fondo de mi mente. Me volví lentamente hacia él, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Nunca se ha ido de verdad», susurré. «La piedra solo está esperando».